I'm good, just on tour and stuff. And now when your mom... Hubo un tiempo en que Jaden Smith era visto como el futuro brillante de Hollywood. El hijo de Will Smith y Jada Pinkett no era solo un niño talentoso, era el símbolo de la nueva generación de artistas que parecían nacer listos para el éxito. Pero a medida que pasaron los años, aquel niño carismático y dulce comenzó a transformarse en algo diferente. Su imagen fue cambiando, sus declaraciones se volvieron cada vez más enigmáticas y sus actitudes comenzaron a dejar al público dividido entre la admiración y el asombro. ¿Qué le pasó a Jaden Smith? ¿Sería solo la presión de la fama, o existe algo mucho más oscuro detrás de esta transformación? Desde En busca de la felicidad, donde emocionó al mundo junto a su padre, hasta el éxito rotundo de Karate Kid, todo parecía perfecto, pero bastó un fracaso, después de la Tierra, para que el imperio del elogio se transformara en burlas y la promesa de una nueva estrella se convirtiera en el retrato de la desilusión. Después de eso, Jaden desapareció. Reapareció con looks excéntricos, discursos enigmáticos y un comportamiento que muchos calificaron como perturbador. Algunos lo llamaron genio incomprendido, otros, víctima de un sistema que consume y controla sus talentos. Las teorías se multiplicaron. ¿Estaba Jaden siendo manipulado por su discográfica? ¿Estaba bajo el control psicológico de su propio padre? ¿O peor, sería parte de un juego más oscuro de la industria del entretenimiento? Sus ropas extravagantes, sus tweets confusos e incluso las letras de sus canciones se convirtieron en pistas de algo más grande, de una mente aprisionada dentro de la fama y la confusión existencial. Pero detrás de todo esto hay un joven que intenta encontrar su propia voz, entre el peso del apellido Smith y el caos que lo rodea. Prepárate, porque hoy vas a descubrir la historia real detrás de una de las figuras más enigmáticas de Hollywood. Un viaje que mezcla talento, dolor, misterio y una búsqueda desesperada por la libertad. Y la última revelación te dejará completamente sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. No es solo un gesto simbólico. YouTube entiende esto como una señal de que este contenido es importante, y así el vídeo puede llegar a más personas que también quieren conocer el otro lado de las historias que Hollywood intenta esconder. Mira hasta el final, porque la última revelación sobre Jaden Smith te impactará de una forma que no imaginas. Nacido el 8 de julio de 1998, en Malibú, California, Jaden Christopher Cyrus Smith parecía haber llegado al mundo con un destino ya trazado. Incluso antes de aprender a escribir su propio nombre, ya era observado por millones, una miniatura del imperio que sus padres, Will Smith y Jada Pinkett Smith, habían construido. Desde la cuna, su vida fue una mezcla de lujo, disciplina y exposición. Mientras otros niños aprendían a andar en el patio trasero de casa, Jaden daba sus primeros pasos entre cámaras y sonrisas fabricadas para los medios. Nada era común en su rutina. Su casa, una moderna mansión en la cima de las colinas de Calabasas, era el escenario de reuniones de productores, cenas con celebridades y conversaciones profundas sobre filosofía y propósito, conversaciones que, según él mismo, moldearon su forma de ver el mundo. Su padre, Will Smith, era el tipo de hombre que creía que el éxito era una cuestión de entrenamiento, enfoque y mentalidad. Desde muy temprano, exigía a Jaden una postura casi profesional, incluso cuando el niño tenía solo 5 o 6 años. Había horarios, compromisos y reglas. No se trataba de ser solo un niño, sino de aprender a ser una marca, una figura pública que debía inspirar e impresionar. Jada, por otro lado, seguía un camino completamente diferente. Influenciada por ideas espirituales y por el movimiento New Age, creía que la mente humana podía trascender los límites del cuerpo. Le hablaba a Jaden sobre energías, vibraciones, reencarnación y la importancia de encontrar el propio yo interior. Para un niño tan pequeño, todo esto era confuso, pero creció creyendo que la vida tenía algo de místico, que el universo estaba constantemente enviando señales y que su misión era descifrarlas. Mientras los hijos de sus vecinos iban a escuelas tradicionales, Jaden era educado por tutores privados, maestros espirituales y profesores de arte. Aprendía sobre música, meditación, actuación, canto y filosofía oriental. Él mismo ya contó que su infancia parecía un laboratorio de expresión, donde todo era incentivo a la creatividad, pero casi nada era espontáneo. Cada gesto, cada palabra, cada emoción era observado y moldeado. Entre bastidores, esta libertad guiada comenzó a dejar marcas invisibles. La infancia de Jaden parecía perfecta, pero había soledad en medio del lujo. Rara vez tenía contacto con niños comunes. La mayor parte de sus interacciones eran con adultos, productores
directores, profesores y periodistas. Desde temprano, aprendió a sonreír para las entrevistas y a esconder el cansancio detrás de respuestas preparadas. A los 8 años, ya sabía lo que era ser una figura pública. Y, peor aún, sabía que ser el hijo de Will Smith significaba que el mundo esperaba más del que de cualquier otro niño. El pequeño Hayden tenía una mirada curiosa y un talento natural para absorber todo a su alrededor. Pero también había en sus ojos una inquietud silenciosa. En los sets de filmación de En busca de la felicidad, observaba a su padre ensayando diálogos, riendo con los técnicos y emocionándose en las escenas más intensas. Admiraba a su padre, claro, pero también sentía el peso de la comparación. Era como si cada elogio al talento de Will fuera una exigencia para que él fuera tan bueno como, o mejor. Aún así, Hayden daba lo mejor de sí. Su talento encantaba a los directores, que veían en él a un niño demasiado maduro para su edad. Pero esa madurez precoz tenía un precio. Crecer en un ambiente donde todo es imagen, todo es performance, hizo que Hayden nunca supiera con certeza dónde terminaba el personaje y comenzaba la persona. Era elogiado por su sensibilidad y por la capacidad de adaptarse a cualquier papel, pero, fuera de las cámaras, esto lo dejaba perdido. ¿Quién era él, al fin y al cabo? El niño dulce y tímido al que le gustaba tocar la guitarra a solas, o la pequeña estrella sonriente que el público amaba ver. Esta confusión comenzó temprano y se profundizó con el tiempo. En algunas entrevistas, Hayden reveló que su infancia fue demasiado intensa y que, por mucho que amara a sus padres, creció sintiendo que el mundo entero lo observaba y lo juzgaba, incluso antes de que tuviera la oportunidad de ser solo un niño. Esta presión silenciosa lo acompañaría por muchos años. Fue en ese ambiente que Hayden aprendió a vivir para agradar, a expresarse para ser aceptado y a reinventarse cada vez que sentía que el público estaba aburrido. El resultado fue un chico brillante, creativo y sensible, pero también profundamente inquieto, dividido entre ser quien quería y quien el mundo esperaba que fuera. Y fue exactamente de esta infancia, hecha de luces, aplausos y soledad, que nació el joven que más tarde conmocionaría al planeta con sus declaraciones, sus comportamientos y su deseo incontrolable de ser diferente, no por rebeldía, sino por supervivencia. Tras el éxito de En busca de la felicidad, Hayden Smith se transformó en un símbolo de esperanza y talento precoz. El mundo entero vio en aquel chico de ojos curiosos y sonrisa tímida una nueva promesa para Hollywood. Tenía carisma, naturalidad ante las cámaras y una conexión auténtica con el público. Pero lo que nadie sabía es que aquel brillo infantil, tan puro y espontáneo, pronto sería puesto a prueba por la máquina voraz de la fama. Cuando debutó en Karate Kid, Hayden dejó de ser solo el hijo de Will Smith para convertirse en una estrella global. La película no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. La producción recaudó más de $350 millones, conquistó fans en Asia, América y Europa y transformó al pequeño Hayden en un ídolo internacional. Su dedicación era impresionante. Entrenaba artes marciales todos los días, soportaba lesiones, hematomas y horas interminables de ensayo. Jackie Chan, su maestro dentro y fuera de la pantalla, llegó a decir que Hayden tenía el alma de un guerrero. Y, en aquel momento, parecía que el cielo era el límite. Pero la fama, como un reflejo de cristal, brilla hasta el primer rasguño. El éxito de Karate Kid elevó a Hayden a un pedestal peligroso. Ya no era visto como un chico talentoso, sino como el nuevo producto de una dinastía poderosa. El nombre Smith abría puertas, pero también creaba expectativas inalcanzables. Todo el mundo esperaba que fuera un nuevo Will, carismático, gracioso, impecable. Y esa presión invisible comenzó a crecer silenciosamente. Tras el éxito de la película, Hayden se sumergió en una rutina intensa: entrevistas, viajes, premios, nuevas propuestas, contratos. Todo sucedía al mismo tiempo, y el chico que todavía no tenía ni 15 años ya era tratado como un adulto. La infancia terminaba, y el escenario tomaba su lugar. Cuando se anunció Después de la Tierra en 2013, parecía ser el paso natural. Producida y protagonizada por Will Smith, la película se vendió como un épico de ciencia ficción que uniría a padre e hijo en un viaje emocionante. La idea era consolidar a Hayden como protagonista y heredero de un linaje cinematográfico. Pero lo que parecía ser la consagración se convirtió en el inicio de un descenso doloroso. El público esperaba un espectáculo, pero recibió algo muy diferente. Las críticas fueron devastadoras. La prensa lo llamó sin emoción, robotizado y dependiente de su padre. Algunos decían que Hayden no pasaba de ser un experimento de nepotismo, un chico colocado allí solo por tener el apellido correcto.
Las bromas comenzaron a circular, los memes se multiplicaron y la internet no perdonó. Aquello que antes era admiración se transformó en escarnio. Para un adolescente que había crecido bajo aplausos, el rechazo fue un choque brutal. De repente, nadie hablaba más de su talento, solo de su fracaso. Después de la Tierra recaudó menos de lo esperado, y la crítica clasificó la película como una de las peores del año. Haden, que antes recibía elogios calurosos, ahora enfrentaba titulares que lo llamaban vergüenza de Hollywood. El peso psicológico fue enorme. En entrevistas posteriores, confesaría que ese periodo fue uno de los más sombríos de su vida. Sentía que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero lo que más le dolía no era el fracaso de la película, sino el modo en que las personas comenzaron a verlo. La internet empezó a tratarlo como una caricatura. El chico rico, el hijo privilegiado, el niño mimado que solo tenía oportunidades por culpa de su padre. Esa etiqueta lo persiguió durante años. De un día para otro, dejó de ser el prodigio amado y se convirtió en el villano de su propia historia. Lo que pocos sabían es que, entre bastidores, Haden se estaba cuestionando quién era realmente. Había pasado toda su vida intentando probar su valía. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad, el mundo simplemente se rió. Will Smith, intentando proteger a su hijo, minimizó el impacto de la crítica. Pero Haden ya no era el mismo. El fracaso público lo hirió profundamente. Fue entonces cuando comenzó a alejarse de los focos, a cuestionar todo lo que lo rodeaba. El cine, la fama, los medios e incluso su propia identidad. Mientras la prensa celebraba el fracaso del heredero Smith, el chico se aislaba en busca de sentido. Esta transición, silenciosa y dolorosa, fue el punto de ruptura que cambiaría su vida para siempre. El chico confiado de Karate Kid comenzó a desaparecer. En su lugar, surgía un joven introspectivo, curioso y rebelde, alguien que ya no quería agradar a nadie, ni siquiera a su propio padre. Fue en ese vacío entre la gloria y la vergüenza que nació el nuevo Haden Smith, el artista que el mundo llamaría extraño, loco o simplemente fuera de la realidad. El fracaso de Después de la Tierra fue el punto de inflexión que rompió el personaje para revelar al ser humano detrás de él. Y es en ese abismo, entre el éxito y el desprecio, donde comienza la verdadera historia de Haden. La búsqueda por liberarse de las expectativas y descubrir quién es realmente. Porque a veces es necesario perderlo todo para finalmente encontrarse. Con el paso de los años, Haden Smith dejó de ser el chico disciplinado que Hollywood conocía para convertirse en una figura impredecible y fascinante, alguien que parecía determinado a conmocionar al mundo en cada aparición. Después del torbellino emocional causado por el fracaso de Después de la Tierra, simplemente decidió que no seguiría más las reglas. Fue como si, de repente, el niño que todos querían que fuera perfecto hubiera explotado por dentro, y en su lugar surgiera un joven que quería ser todo, menos predecible. El público que lo había visto crecer en el cine comenzó a verlo ahora en los escenarios, en las redes sociales y en los titulares, siempre envuelto en misterio, provocación y una buena dosis de controversia. El primer gran giro se produjo cuando Haden comenzó a usar la moda como forma de protesta. Aparecía en alfombras rojas con vestidos, faldas, blusas femeninas y combinaciones completamente fuera de los estándares. La ropa no tiene género, decía en entrevistas mientras posaba para campañas de moda rompiendo tabúes y confundiendo a los críticos. El chico que antes representaba la imagen del héroe de artes marciales ahora representaba algo mucho más desafiante, la libertad de ser quien quisiera, sin necesidad de etiquetas. Las redes sociales explotaron. Algunos lo llamaron valiente y visionario, otros lo acusaron de querer llamar la atención. Pero lo que pocos entendían es que Haden no estaba intentando chocar, estaba intentando respirar. Fue también en esa época cuando comenzó a soltar frases que dejaban al público dividido entre la risa y la perplejidad. Una vez, escribió en Twitter: "Si los bebés pudieran hablar, serían los seres más inteligentes de la Tierra". En otro momento, afirmó: "¿Cómo pueden ser reales los espejos, si nuestros ojos no son reales?". Estas declaraciones, que parecían delirios de un joven confuso, escondían un lado más filosófico e inquieto. Se sumergía en teorías existenciales, mezclando espiritualidad, física cuántica y metáforas sobre la percepción y la conciencia. Pero la Internet, despiadada, transformó todo en meme. Lo que para él era reflexión, para el público era motivo de burla. Aún así, Haden no retrocedió. Cuanto más se burlaban, más hablaba. Pero las polémicas no terminaban ahí. En un concierto en 2018,
Ante miles de personas, Haden declaró por el micrófono algo que hizo que el mundo se detuviera por unos segundos. Tyler, The Creator, te amo, tú eres mi novio. La multitud enloqueció. Las redes estallaron en teorías, titulares y debates. Tyler, conocido por su humor ácido, se rió de la situación y alimentó aún más el misterio. ¿Sería una provocación, una broma o una confesión real? Haden nunca lo negó. Al contrario, reafirmó en entrevistas que lo que sentía por Tyler era genuino, aunque prefería no etiquetar la relación. Para algunos, solo estaba siendo auténtico. Para otros, era una jugada calculada. De cualquier forma, consiguió lo que quería. Hacer que el mundo lo mirara, no como el hijo de Will Smith, sino como un artista independiente, provocador e imposible de predecir. Su vida amorosa también generaba titulares por motivos menos filosóficos. La relación con la modelo Sarah Snyder, famosa por ser arrestada tras robar un bolso de lujo, se transformó en combustible para los tabloides. La pareja aparecía en eventos, se daba besos públicos y compartía fotos provocativas en las redes. Para muchos, era una historia de amor rebelde. Para otros, solo otro intento de desafiar la imagen perfecta de la familia Smith. Haden parecía divertirse con la polémica. Cuanto más lo criticaban, más se liberaba de las ataduras de lo que era aceptable. Cuando terminó el noviazgo, entró en un periodo aún más impredecible, sumergiéndose de lleno en su universo artístico y espiritual. Mientras tanto, sus declaraciones se volvían cada vez más intensas. Hablaba abiertamente sobre cómo la fama lo asfixiaba, sobre sentir que vivía en un mundo artificial, sobre cómo el tiempo y la realidad eran solo ilusiones. Decía ver patrones y energías que nadie más veía. Para algunos, era señal de genialidad, para otros, una espiral de confusión mental. En ciertas entrevistas, parecía estar al borde de una epifanía o de un colapso, pero había algo magnético en su forma de pensar. Era como si Haden fuera un espejo de las contradicciones de su generación, espiritual y tecnológico, libre y aprisionado, consciente y perdido al mismo tiempo. Los medios, por supuesto, se alimentaban de esto como si fuera un banquete. Cada ropa excéntrica, cada tuit enigmático, cada frase sin sentido era titular. Programas de televisión lo llamaban el chico extraño de Hollywood, mientras los críticos intentaban descifrar si era un genio performático o simplemente un producto de un sistema que enloquece a sus artistas más sensibles. Y lo más curioso es que Haden parecía cómodo con este caos. Aprendió a usar el escándalo como parte del arte, transformando la risa ajena en combustible creativo. Detrás de las cámaras, sin embargo, había un corazón confuso. Amigos cercanos relatan que Haden se sentía solo, incomprendido y que muchas de sus actitudes eran intentos desesperados de ser visto como realmente era. «Yo no quiero que la gente me entienda, quiero que me sienta», dijo una vez en una entrevista. Esta frase resume su esencia. Él no busca aprobación, busca conexión. Y quizás sea por eso que, incluso cuando lo llaman loco, sigue siendo uno de los artistas más genuinos e impredecibles de la actualidad. Porque al final, mientras muchos luchan por parecer normales, Haden Smith eligió el camino más peligroso, el de ser absolutamente él mismo, sin filtros, sin límites y sin miedo a lo que el mundo pensará. La transformación de Haden Smith alcanzó un punto en el que dejó de ser solo una cuestión de estilo o actitud y pasó a parecer una verdadera jornada espiritual, un viaje interior que lo llevó mucho más allá de las fronteras de la lógica. Después de romper con las expectativas del cine y la fama tradicional, comenzó a explorar ideas que mezclaban misticismo, ciencia y arte, construyendo un universo propio, casi paralelo, donde todo tenía un significado más profundo. En sus redes sociales y entrevistas, Haden hablaba sobre energía, vibración, dimensiones y conciencia, como si hubiera descubierto un nuevo lenguaje para explicar el mundo. Decía que cada sonido, cada color y cada persona tenían una frecuencia única, y que vivir en armonía con el universo era el verdadero propósito de la existencia. Muchos le encontraban extraño, otros lo llamaban iluminado, pero una cosa era segura: Haden ya no era el mismo. Su apariencia acompañaba esta metamorfosis. Comenzó a aparecer con ropas cada vez más deconstruidas, faldas, capas, trajes blancos y negros y telas rasgadas, como si la moda fuera un espejo de su estado mental. Para él, vestirse era un acto espiritual. «Cuando me visto, estoy expresando lo que mi alma siente», dijo una vez en una entrevista que dejó a los presentadores completamente confusos. Nadie sabía con certeza si hablaba en serio o si solo estaba provocando. Pero para Haden, todo era arte. Cada detalle,
Cada gesto, cada aparición pública era un mensaje cifrado. La línea entre performance y verdad desapareció. El momento más comentado de todos ocurrió cuando apareció en los Grammy usando una máscara negra que cubría completamente su rostro. Para algunos, era solo otra excentricidad. Para otros, la señal definitiva de que algo mucho más sombrío estaba sucediendo. La Internet se llenó de teorías. Vídeos, foros y perfiles dedicados comenzaron a afirmar que Haden participaba en rituales ocultos, que se había unido a una élite secreta de artistas controlados mentalmente por la industria del entretenimiento. El símbolo de la máscara, según esas teorías, sería un ritual de sumisión, una forma pública de mostrar que el artista había perdido el control sobre sí mismo. Las especulaciones crecieron tanto que el propio Haden tuvo que comentar el asunto, pero lo hizo a su manera, enigmática. Solo dijo que la máscara representaba el silencio del ego. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de aquella imagen misteriosa? Haden se estaba desconectando de Hollywood y sumergiéndose en una intensa búsqueda de sentido. Leía libros de filosofía, estudiaba física cuántica y pasaba horas meditando. Creó el hábito de escribir frases sobre percepción, amor y realidad, muchas veces sin puntuación, como si fueran fragmentos de pensamientos sueltos. En algunas de esas reflexiones, decía que la mente humana es solo una antena y que los artistas son portales que conectan mundos. Para él, la música, la arte e incluso el cuerpo eran herramientas para elevar la conciencia colectiva. Estas ideas, que para muchos sonaban como delirios, para Haden eran verdades absolutas. Al mismo tiempo, comenzó a experimentar con sonidos, texturas y frecuencias en su música. Hablaba abiertamente sobre el uso de tonos de 432 Hz, una frecuencia considerada por místicos como la vibración natural del universo. Sus álbumes, según él, no eran solo discos, sino experiencias energéticas. En estudios, pasaba horas ajustando timbres y reverberaciones, buscando crear música que abriera portales de emoción en los oyentes. Esta obsesión con el sonido y la vibración alimentó aún más las teorías sobre control mental, ya que 432 Hz es frecuentemente mencionada en foros conspirativos como una frecuencia de manipulación emocional. Era como si cada paso de Haden, intencional o no, provocara un nuevo rumor. Mientras el público intentaba descifrar sus mensajes, Haden parecía cada vez más alejado de la realidad tradicional. Hablaba de realidades paralelas, decía que soñaba despierto y que a veces sentía estar viviendo dentro de otra mente. En entrevistas, sus miradas divagaban, las frases se rompían y el silencio era tan expresivo como las palabras. Los medios lo llamaban excéntrico, pero para él, la excentricidad era solo otro nombre para la libertad. Decía que no quería ser comprendido, quería ser sentido, y quizás esa era la clave para entender su nuevo yo. Para el público, cada aparición era un misterio. Para Haden, era un ritual. Ya no se presentaba como un actor o músico, sino como un mensajero. Hablaba sobre amor universal, sobre romper el ego y sobre la importancia de vivir fuera de la Matrix. Estas ideas lo conectaron con un grupo de seguidores fieles que veían en él una especie de profeta moderno, alguien que se liberó del sistema y ahora intentaba abrir los ojos de los demás. Pero esta misma imagen también lo aisló aún más del mundo normal. Hollywood lo veía como impredecible, las marcas lo consideraban arriesgado, y el público oscilaba entre la admiración y la risa. Aún así, Haden continuaba. Creó fundaciones enfocadas en la sostenibilidad, habló sobre la energía espiritual del agua y comenzó a involucrarse en proyectos ambientales que mezclaban tecnología y conciencia colectiva. Su objetivo, decía él, era curar el planeta y el espíritu humano al mismo tiempo. Y aunque muchos lo consideren solo un artista perdido en sus propias ideas, hay algo en su viaje que es innegable: la valentía de cuestionarlo todo. Haden Smith se convirtió en un espejo de nuestra propia curiosidad y confusión, un recordatorio vivo de que, a veces, es necesario sumergirse en el caos para intentar encontrar la verdad. Y quizás sea por eso que, incluso cuando el mundo lo llama loco, Haden sigue mirando hacia el horizonte como quien ve algo que el resto de nosotros aún no puede percibir. Porque, en el fondo, su despertar espiritual no es solo sobre fe o energía, es sobre libertad. La libertad de ser incomprendido, la libertad de buscar sentido en un mundo que prefiere lo superficial y la valentía de seguir buscando, incluso cuando todos a su alrededor ya han desistido de entender. Detrás de los focos, donde el aplauso se transforma en silencio, Haden Smith libraba una guerra que nadie veía. El chico que un día encantó al mundo con su talento ahora se encontraba perdido en un laberinto de expectativas, críticas y soledad.
Creció escuchando que era especial, que tenía un destino grandioso, pero cuanto más intentaba corresponder a esa imagen, más distante se sentía de sí mismo. Las cámaras lo seguían en cada paso, los comentarios lo acompañaban en cada error, y la presión para ser siempre perfecto comenzó a corroer algo dentro de él. En las entrevistas, la sonrisa seguía ahí, pero el brillo en sus ojos parecía haberse apagado. Haden comenzó a hablar abiertamente sobre el peso de la fama, describiendo sensaciones que sonaban aterradoramente humanas: agotamiento, ansiedad, vacío. Decía que, ciertos días, se despertaba sin ganas de levantarse de la cama, que, por mucho que tuviera todo lo que la gente sueña, dinero, éxito, reconocimiento, sentía que le faltaba algo esencial: paz. Los signos comenzaron a hacerse visibles. Su cuerpo, antes lleno de energía, se volvió demasiado delgado. La ropa holgada disimulaba, pero los fans lo notaban. En eventos públicos, parecía frágil, a veces distraído, como si estuviera presente, pero lejos de allí. Surgieron rumores sobre su salud, e incluso su familia tuvo que intervenir. Will y Hada llegaron a hablar públicamente sobre el estado de su hijo, diciendo que estaba pasando por un proceso de transformación, intentando encontrar su propio camino. Pero lo que parecía solo una búsqueda espiritual era, en realidad, una intensa lucha emocional. Haden admitió que había perdido el apetito, dormía poco y se sentía constantemente presionado por una expectativa que ya no podía sostener. Se veía atrapado en una cruel paradoja. Cuanto más intentaba liberarse de las comparaciones con su padre, más lo colocaba el público bajo su sombra. Cada nuevo proyecto, cada canción, cada aparición era juzgada no por lo que era, sino por lo que debía ser. Y cuando fallaba, las críticas eran aún más duras. Esto lo hizo cuestionar todo: su carrera, sus amigos e incluso su propia identidad. En una entrevista, Haden dijo algo que reveló el tamaño de la carga que llevaba: "A veces siento que el mundo no me deja ser quien soy, solo lo que esperan que sea". Esa frase sonó como un grito de alguien que ya no veía diferencia entre el escenario y la vida real. La soledad, irónicamente, era su compañera constante. Rodeado de gente, pero sin nadie de verdad cerca. El éxito lo había colocado en un pedestal, pero ese pedestal también lo aislaba. Los amigos que iban y venían, las relaciones que terminaban bajo los ojos de los medios, los juicios diarios de Internet, todo eso lo desgastaba. Para un joven sensible e introspectivo, el amor superficial y la crítica constante formaban una tormenta difícil de soportar. En muchos momentos, usó la música como refugio. Canciones como I Can If I no eran solo éxitos, eran desahogos disfrazados de arte, intentos de traducir el caos interno en versos y ritmos. Fue también en esa fase que comenzaron las teorías más extrañas sobre él. La gente no comprendía sus actitudes, sus silencios, sus miradas vacías. Como sucede con muchas celebridades, el misterio se convirtió en alimento para la especulación. Fans y críticos comenzaron a decir que Haden estaba siendo controlado, que su mente había sido manipulada por fuerzas ocultas o por la propia industria. Las coincidencias, los mensajes cifrados en las canciones y las extrañas apariciones sirvieron de combustible para estas ideas. Pero la verdad era mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más triste. Haden no estaba siendo controlado por nadie. Solo estaba intentando sobrevivir al peso de ser alguien que nunca tuvo el derecho de ser común. No era solo un joven con un apellido famoso. Era una marca, un símbolo, un producto de una industria que transforma a las personas en expectativas y convierte la fragilidad en entretenimiento. Mientras el público analizaba sus gestos en busca de secretos, Haden intentaba simplemente respirar. En algunos momentos, llegó a desaparecer por completo, ausentándose de las redes sociales, evitando eventos y refugiándose en estudios de grabación o retiros espirituales. En esos periodos, buscaba reconectarse con su propia esencia, lejos de las luces, lejos de las máscaras, lejos del ruido constante del mundo digital. Aún así, el dolor lo acompañaba. Hablaba sobre no conseguir encontrar el equilibrio, sobre sentir que su mente era una montaña rusa de emociones. Había días en que todo parecía tener sentido y otros en que nada valía la pena. La fama, que antes era un sueño, ahora era una prisión. Y lo peor de todo, no podía simplemente rendirse. Porque rendirse, para Haden, sería decepcionar a millones de personas que esperaban algo de él, el heredero del talento, el prodigio, el nuevo Smith. Pero, poco a poco, Haden comenzó a entender que no necesitaba cargar al mundo sobre sus hombros, que no necesitaba ser perfecto para ser amado. Esta percepción no llegó de un día para otro,
Vino de noches largas, de lágrimas escondidas y de pequeñas victorias personales. Empezó a cuidarse, a atender su alimentación, a meditar y a escribir canciones no para el público, sino para sí mismo. La guerra interna, que antes parecía insoportable, se fue transformando en aprendizaje. En el fondo, Haden comprendió algo que pocos tienen el valor de admitir, que a veces la mayor batalla no es contra el mundo, sino contra el propio espejo. Y fue en esa lucha silenciosa, entre el miedo y la esperanza, que él comenzó a reconstruirse. La guerra interna de Haden Smith no es solo la historia de un artista, es el reflejo de una generación entera intentando equilibrar el peso de las expectativas con el deseo de simplemente existir. Después de años sumergido en caos, confusión y soledad, Haden Smith emergió diferente. Ya no era el niño prodigio sofocado por las expectativas, ni el joven rebelde intentando probar algo al mundo. Él renació. Y ese renacimiento no ocurrió en los escenarios o frente a las cámaras, sino dentro de sí mismo. Después de perder la dirección, Haden decidió hacer lo opuesto a lo que todos esperaban: desacelerar. Renunció al glamour, se apartó de los grandes contratos y pasó a dedicarse a algo mucho mayor que la fama: la conciencia. Así nació Just Water, una marca de agua sostenible que surgió del dolor y del despertar. Haden quería cambiar el mundo, pero de forma real, comenzando por las cosas más simples como el agua que bebemos. Su proyecto llevó sistemas de filtración y botellas ecológicas a comunidades necesitadas en Estados Unidos y en países de África, ofreciendo acceso al agua potable a personas que nunca tuvieron ese derecho. Mientras muchos lo llamaban excéntrico, él se concentraba en algo que finalmente tenía sentido. Pero Haden no se detuvo ahí. La música, que siempre fue su refugio, se convirtió en su portal hacia el autoconocimiento. Con el álbum SYR, mostró una nueva faceta, la de un artista más maduro, poético y profundamente introspectivo. Las letras eran una mezcla de dolor, esperanza y trascendencia. Era como si cada pista fuera un fragmento de su alma, reconstruida pieza por pieza. Los colores vibrantes de las portadas y los videoclips llenos de simbolismo representaban a un nuevo Haden, uno que ya no quería ser entendido, sino sentido. Con CTV3, se alejó de las sombras y trajo luz, un sonido más melódico, ligero y emocional. Era la banda sonora perfecta de un joven que, después de caminar por el abismo, finalmente encontró el amanecer. Hoy, Haden vive entre el arte, el activismo y el equilibrio. Se ha convertido en un portavoz de causas ambientales, habla sobre salud mental y espiritualidad sin miedo a parecer vulnerable. Construyó una identidad propia, fuera de la sombra de su padre, fuera de las ataduras de Hollywood. Sigue siendo polémico, sigue siendo incomprendido, pero tal vez ese sea el secreto de su libertad. Haden aprendió que no necesita la aprobación del mundo para existir, y que el verdadero poder está en ser quien eres, incluso cuando nadie lo entiende. Sus proyectos sociales continúan creciendo, sus canciones continúan inspirando, y su presencia, antes caótica, ahora transmite serenidad. Se convirtió en el símbolo de algo raro en Hollywood, un artista que sobrevivió a su propio colapso y encontró propósito en el proceso. Y si existe una lección en la historia de Haden Smith, es esta: a veces es necesario perderse completamente para encontrarse de verdad. El chico que creció ante las cámaras descubrió que el éxito no es tener el mundo a sus pies, sino tener paz dentro de sí. Cayó, fue ridiculizado, su cordura fue cuestionada, pero al final se eligió a sí mismo. Hoy, Haden es más que un hombre famoso, es un alma libre, consciente y en constante transformación. Y quizás esa sea la mayor victoria de todas. Y si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta, detrás del brillo, de los escándalos y de las teorías, existe un ser humano que solo buscaba ser el mismo. Haden Smith no es un misterio a resolver, es un espejo de lo que todos sentimos en algún momento. La necesidad de ser aceptado, el dolor de ser mal entendido y la valentía de empezar de nuevo. Su historia es un viaje sobre identidad, superación, libertad. No es el mismo chico de Karate Kid, y quizás nunca vuelva a serlo, pero lo que se ha convertido es algo mucho más poderoso. Ahora, quiero pedirte una cosa importante: suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto puede parecer pequeño, pero marca toda la diferencia. YouTube entiende que, cuando interactúas, es porque este contenido tiene valor, y eso es lo que ayuda al canal a crecer y a seguir trayendo historias que nadie más cuenta, con el respeto y la profundidad que merecen. Y claro, comenta aquí abajo: ¿qué pensaste de la trayectoria de Haden Smith? ¿Crees que realmente se liberó o sigue atrapada en las ataduras de Hollywood? Tu opinión es lo que da vida a este canal,
y yo leo cada comentario. Y antes de irte, no cierres el vídeo todavía. Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla ahora. Es aún más interesante, más intenso y, sinceramente, más apasionante que este. Te lo garantizo. Si la historia de Haden te dejó reflexionando, el próximo vídeo te pondrá la piel de gallina. Nos vemos allí.